Qué linda versión. Bueno, ayer hablábamos de eso con Brian Corvo, la capacidad, además de este hombre, de escribir, y ya vamos a llamarlo, porque de eso se trata hoy. Vamos a hablar con Jesús Carlos Correa, a ver qué nos puede decir un día como hoy. A ver, ahí suena el teléfono y ahí está el hombre al aire. Jesús, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Aquí estamos. Bueno, buenísimo. En esta tarde gris, dijera el tango. ¿Qué días, ¿no? Yo todavía estoy esperando el veranillo que dijeron que iba a aparecer esta semana, pero se ve que se va a tomar su tiempo. Sí, hoy ha sido un día de niebla durante un rato largo, ¿no? Incluso se ve en el horizonte que algo queda todavía, ¿no? Y mucha humedad. Tal cual. Pero estamos en invierno. Tal cual, es cierto. Jesús, bueno, la idea de hablar con vos primero creo que la idea de hacer este programa es justamente resaltar los actores culturales y sin duda alguna que vos sos de esas personas referentes en Durazno, de nuestra cultura y de los eventos de Durazno. Has llevado por mucho tiempo y serás eternamente el emblema de algo tan importante como nuestro Festival Nacional de Folclore, tan devenido en otras cosas, pero bueno, en fin. La idea es conversar contigo de esa historia que te rodea a vos, de todas las cosas que te han formado, que en sí no salen de cosas de Durazno y cosas naturales que nos pasan a todos, pero que en vos tomaron ese poder para ser la persona que has logrado ser en escritos, en amistades, en música. Así que bueno, es conocerte un poco en toda esta historia. Bueno, disponés de tiempo, se nota, ¿no? Sí, es la idea. Vos contame cómo es la idea de tu infancia y tus primeros esos recuerdos o contactos que vos hayas tenido con esto que se llama arte, música, esto que te pueda decir algo que te llamaba la atención a vos. Mis primeros contactos son a través del tío Noé. Con el tío Noé hubo una generación muy importante de gurises. El tío Noé fue una audición que se hizo durante más de 35 años en Radio Durazno, que lo dirigía don Bautista Díaz González. Uh-huh. Después, y la secretaría lo hacía Rubén Rojas, un gran locutor. Y yo empecé allí cantaba zambas, recuerdo, había mucha influencia del folclore argentino, sí, claro. Cuando yo era niño, tenía 10 años, más o menos, estamos hablando de años 59, por ahí, ¿no? Claro. Y bueno, el tío no era una audición muy famosa, que incluso hacía una selección entre todos los que actuaban, porque después se viajaba a escuelas, a hacer beneficio de esas escuelas, y era un calendario que se llenaba durante todos los meses, prácticamente no quedaba un fin de semana libre donde hay una delegación del tío Noé iba a esas escuelas a hacer espectáculos, ¿no? Y cuando se fue a comenzar la gira, en la primera lista que se puso de los seleccionados por el Bielsa de aquel momento, que era el tío Noé, Jesús Correa no aparecía. Y eso a mí en mi ya pequeño ego de aquella época, digo, ¿cómo no voy a estar yo si yo canto bien? Escúcheme, dijera Hugo Moreira. Y bueno, entonces el tío Noé, hablé con él, me explicó, yo creo que yo ya empecé a llorar antes de empezar a hablar, y un poco de lástima me llevó al primer viaje, que fue en la escuela de Puntas Coloradas, una escuelita que aún la veo al pasar para Montevideo, aquí entre Sarandí Grande y Punta de Maciel. Por ahí hay una escuela de Puntas Coloradas, de Piedras Coloradas, perdón, creo que Piedras Coloradas. Allí fui con toda la delegación, y bueno, era la primera y última vez que iba a ir, ¿no? Ya me lo había dicho, pero en el viaje de retorno don Bautista me dijo
que por qué no probaba recitar, que podía por ese lado, que veía que yo tenía una forma de expresarme, que podía andar, pues, da. Y bueno, como último recurso, acepté, fui a un ensayo con él, me dio un poema, El abuelo, que aún lo conservo, está marroncito el papel. Mi abuelo es un señor ya viejecito, de barba larga y de cabellos canos, que de ágil parece un niño grande a pesar de sus años. Bueno, así empieza el verso. Y se dio vuelta la taba, Ignacio, porque pasé a tener un éxito bárbaro, porque yo tenía 10 años, ya te digo, y recitaba como era mayor. No era el niño de todos los patitos, se fueron a bañar, sino que era un niño que decía los versos con expresión. Entonces anduve bien, al punto tal que cuando surge el segundo viaje yo ya estaba en la selección. ¿Me entendés? Sí, ya estaba en la selección y pasé a integrar todas las delegaciones de ahí del Tío Noé. Bueno, ese fue mi primer contacto con el folclore, digamos, con la música. Ahora, un paréntesis, en ese tiempo había una relación con el recitador que era muy linda, ¿no? Sí, habían recitadores muy buenos en aquel tiempo. Por supuesto, Rufino era el número uno, Rufino Mario García. Claro, quiere decir, acrecienta más todavía tu logro, porque no era una época donde vos digas no había nadie que hiciera eso, ni que eran buenos, había una gente dedicada a eso. Eran buenos y pocos. Exacto, claro. Buenos y pocos, por lo menos, que habían llegado al éxito. Ya Rufino tenía sus discos grabados, ¿no? Claro. Rufino era hijo de Nicasio García Berizo, que fue un poeta, Sandalio Santos firmaba él, y fue para mí, en el arte del recitar, del buen decir, que es lo que siempre me decía a mí el Tío Noé, recitar es el arte del buen decir. Entonces yo por lo general fui un recitador, un decidor y no un declamador. Y bueno, yo tenía esa imagen de Rufino, estaba el Pampa González, que recitaba muy bien también en aquellos tiempos, y ahí seguí porque me empezó a ir tan bien que terminado el Tío Noé me invitaban en distintos espectáculos. Yo me vestía de gaucho en aquella época, y empecé a hacer espectáculos. Me recuerdo que el Sarandí de allí estaba casi alquilado, iba al Colegio Virgen Niña, a las peñas y ferias que se hacían prácticamente todos los meses. Actué en los tablados en época en carnaval, cuando hubo una asociación de carnaval que se encargaba de distribuir a los intérpretes en los distintos tablados. Mirá qué tiempo, cuando había 6 o 7 tablados en Durazno. Y bueno, ese fue el comienzo, y el recitar para mí fue fundamental. ¿Y en tu familia cómo era eso? O sea, ¿te lo iban permitiendo, te lo iban fogueando? ¿Había orgullo y yo era el chiquito de la casa. Claro. Yo era el chiquito de la casa, era el menor de 6 hermanos, ¿no? Pero además, paralelamente yo tenía otra cosa que me gustaba mucho a mí, que era leer en voz alta. El recitar y el aprender la poesía me llevó a leer en voz alta, no a leer para adentro. Y eso me facilitó a mí tener buena dicción y una impostación natural de la voz sin que a mí me lo hubieran enseñado. Yo imposté la voz sin querer, porque tuve que hacer distintos personajes, distintas voces recitando, y eso me ayudó a lo que puede ser una impostación que necesitarían hoy por hoy todos aquellos que se dedicaran a la locución si quieren mantener la garganta igual toda la vida, ¿no? Claro. Y bueno, así seguí hasta que llega, después entré en la radio, empecé el programa de Canta Durazno. Apenas entrado, yo entré en la radio efectivamente como informativista. ¿En la radio con qué edad entraste? Yo entré en la radio, yo empecé en el año 65, con 16 años, a mediodía, 15 minutos, con un programa que tenía todas las semanas, todos los días, Manuel Demetrio Sousa, con distintos tipos de música, pero un día a la semana lo hacíamos con Heber Carrizo, el padre de Andrés, hacíamos esos 15 minutos.
y ahí ya hacía de locución, ¿no? Así es. Hacíamos un programa con música que sacábamos de los long play y eso. Después en el 67 llaman a concurso para informativista, y yo me presento y bueno, gano ese concurso y entro en julio del año, después de las vacaciones del año 67, ya entro como informativista en la radio, y en el año 69 comienzo a hacer Canta Durazno, que lo tuve durante más de 50 años. Ahora, ¿qué diferencia en los tiempos de hoy? O sea, se llamó a un concurso para informativista. Sí, exacto. Fue bastante anecdótico, ya que tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sucede? El llamado, y vaya, en el momento un recuerdo muy especial para Carmita, que anda pasando por un momento muy complicado de salud. El llamado implicaba escribir, conseguir noticias, escribir en el informativo y después grabarlo y entregar el cassette o la grabación a la radio, ¿no? Uh-huh. Y me daban como plazo un mes. Bueno, bastante. Sucedía que yo tenía en esos viajes míos de recitar y de ir mucho a Sarandí de allí, había comenzado una relación romántica, uh-huh, juvenil en Sarandí de allí, y quería irme en vacaciones de julio. Entonces conseguí las noticias y en menos de 3 días conseguí la noticia, las escribí, las grabé y las llevé a la radio. Las grabé en forma casera, porque yo en aquella época le grababa la publicidad a Oliverto Temesio, una publicidad callejera que a la vez tenía parlantes en 18 de julio, una red de parlantes. Entonces grabé en el geloso en una cintita y se la llevé a Carmita y se la dejé, ¿no? Faltaba ponerle una semana para vacaciones. Ahí la vieron a la grabación. Sí, la vieron a la grabación y antes del plazo ya me dijeron que ganaba yo y que si quería empezar. Entonces yo dije, no, mirá, yo tengo mis compromisos contraídos con anterioridad. Y me di el lujo de entrar a trabajar en la radio después de las vacaciones de julio, en 1967. Vaya, haga y de ahí y venga. Y de ahí hasta ahora, sí. Qué gran. Linda etapa. Esa, porque eso que vos abrazaste en tu infancia, digamos, nunca lo has dejado de ser, ¿no? O sea, esto de ser recitador, nunca has dejado de ser eso, ¿no? Digo, has seguido. No, para nada. Exacto. Para nada. Yo, mirá, ahora nomás la semana de turismo, que llevo una guitarra y todo, bueno, me hacen recitar y yo digo algún poema porque me gusta. He grabado algunos caseros aquí arriba en mi sala de operaciones, tengo grabaciones que he realizado yo porque me gusta mucho el recitado, y además aún los recuerdo de memoria. En mi función de conductor del festival muchas veces tuve que auxiliar a un recitador que estaba concursando y que en la mitad del poema se olvidaba. Y yo de atrás yo le soplaba, porque un poema, una vez que vos te olvidás, no te acordás más. No, la canción te ayuda, sí, a la melodía. ¿No? La melodía te ayuda. Entonces, ¿cuántas veces soplaba yo de atrás? Porque yo que sé, un 90% de los poemas, más que en el concurso, al Malevo lo mataron 500 veces y al Poncho lo remataron no sé cuántas veces, ¿no? Entonces no había mucha variedad de temas, ¿no? Así que y para vos, poema... para vos, ¿qué es lo que a vos te gusta del recitado? ¿Qué te parece que lo diferencia de las otras expresiones artísticas, musicales? ¿Qué es lo que para vos te da que decís, me siento cómodo en esto, me gusta y esto tiene algo que las demás expresiones no tienen? Bueno, yo creo que cada uno nace para una cosa distinta. Tuvo razón el tío Noé cuando me dijo que yo no cantaba bien. Y bueno, y haberme dado la posibilidad de elegir este otro camino. Y el poema, yo hoy por hoy, leyendo un poema, sé que lo hago bien. No voy a decir que soy superior a todo el mundo, pero yo no paso vergüenza, porque lo sé leer con expresión
en el liceo, cuando yo iba al liceo, estabas en todos los actos. Hubieron profesoras de literatura que cuando tenían que leer un libro, parte de un libro, me llamaban a mí para que yo lo leyera, porque yo ya tenía facilidad para leer y leer con expresión, y eso me lo había dado el estar recitando de los 11 años, ¿entendés? Y seguramente fue fundamental para mí en haber entrado a la radio, porque mi voz no era una voz, yo no tengo una voz cantada. Hay un muchacho acá que imita a varios locutores de Durazno, y a mí no me ha podido imitar porque yo no tengo un cantito como tienen muchos. Yo hablo de forma natural y eso me lo dio el recitar el poema, ¿no? Entonces muchas veces veo un poema en Facebook o agarro un libro y en casa me miran porque me sorprenden de que yo lo estoy leyendo en voz alta y dándole expresión, ¿no? Hace poco encontré ahí unos poemas universales que hay de Buesa, por ejemplo, que son preciosísimos y los empecé a leer en voz alta y me encanta hacerlo y lo seguiré haciendo seguramente. Claro, tiene algo especial el poema. El poema te permite subir y bajar en los tonos, ser más sentimental, yo que sé, un montón de cosas, ¿no? Me quedo pensando cómo en tiempos de hoy probablemente no habría nadie que te dijera cantás mal, ¿no? Porque hoy a los gurises, viste, que no les podés decir tampoco que hacer nada mal, entonces nadie te hubiese dicho que cantabas mal y hubiese seguido, ¿no? Como también los tiempos nos van formando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, yo le agradezco a Tionay, pero además aprendí de él. Mira, hay un caso, una vuelta actuaba en el Festival del Carmen, una cantante, jovencita, que venía bien, que se veía que tenía ganas de progresar, y fuimos con Raúl Moreira, me acuerdo, de la comisión, porque además se hacía en el Carmen el pre-Durazno, ¿no? Se elegían los de Durazno, por eso fuimos también. Y bueno, esa chica cantó, y en determinado momento viene el padre y nos pregunta qué nos había parecido la hija. Uh-huh. Y yo le contesté, bueno, si se saca Soledad encima, puede llegar. Claro. Y te aclaro que llegó, no es muy difícil de calcular quién es, pero es decir, siempre esa sinceridad del tío Noé en aquel momento yo la tengo para alguien que veo que anda mal, que va por un lugar equivocado, de las pocas cosas que yo sé, ¿no? Porque tampoco me voy a poner como que conozco de todo, pero por lo menos hacer dar un consejo, decirle, mirá, no te viste de tal manera, o no. Claro. A mí el otro día me pasó, por ejemplo, que la llamé, pero no me contestó a esta chica que ganó el Festival de Durazno este último año, uh-huh. ¿No? Que en mi caso yo no coincidí con el fallo del jurado, me parece que había habido otro mejor, pero ganó ella, y después la presenté en Tacuarembó como ganadora del Festival de Durazno, y los otros días vi que actuaba en el Andá a Cantar de Gardel, el certamen que se hace en Tacuarembó. Cuando me llega el resultado, no había figurado entre las 3 primeras. Claro. Y yo cuando me olvidé contar eso, antes había conversado con ella, ella me había dicho que iba a participar en el Carlos Gardel, y le dije, mira, sí, no actúes en el de Carlos Gardel, vos tenés el título de Durazno. Tal cual. Que es lo máximo que hay para un cantor, vas a arriesgar en un el título que vos tenés, prácticamente tendrías que ir a ganar. Y bueno, eso más o menos de alguna forma me lo enseñó el tío Noé, siendo sincero con las personas y no tenerlos engañados, no en aquella época, ¿no? Ahí se te está entrecortando un poco ahí, Jesús. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Claro, pero es un tiempo donde hoy la sinceridad a veces se mide de otra manera y se deja a veces, pero terminan sucediendo esas cosas, y a veces una buena palabra a tiempo también puede dar
puede al menos ser positiva, ¿no? A veces uno lo toma y a veces no, porque a veces también está el elegir cada uno el camino. Pero creo que antes era otro el peso que tenía el consejo de la experiencia, ¿no? Porque es como vos decías, a veces no es por saber, sino a veces por experiencia, porque si vos vas a un concurso, sabés más o menos ya por experiencia qué se presenta, qué puede ganar, más o menos. Por ahí andan las cosas. En esa experiencia que vos tenés de escuchar y de tener una historia en la memoria gigante, ¿cómo te parece que está hoy la música uruguaya, la música folclórica? Entendiendo por folclore la música popular, digamos. Y el folclore uruguayo ha sido arrasado en los últimos años por un folclore norteño del norte del país que cambió un poco la fisonomía del folclore nuestro. Es decir, aparecieron todos los grupos con acordeones, con bailes arriba del escenario, todas esas cosas, ese folclore movido, digamos, más aproximado a lo que podría ser un baile de campaña que a un folclore puro, ¿no? Entonces fueron desapareciendo las figuras en los escenarios de los festivales de folclore. Es muy difícil encontrarse con un Osiris, y voy a elegir figuras muertas para no ir a nadie más, con un Osiris, ¿no? Con un Cacho Tirado como vino acá, o Santiago del Salar con su guitarrita. Hoy son otras cosas las que hay, y hay una especie de culpa compartida de los propios intérpretes y de los sellos discográficos, de aquellos que abren sus puertas, los grandes medios capitalinos, que son los que en definitiva dan para que la gente consuma, y de los eventos, ¿no? Y si a eso le sumás que los eventos más importantes le han agregado ritmos que no son del ámbito folclórico, bueno, se ha formado una mezcla de cosas que, con la excusa de la taquilla, se han dejado al costado otra serie de valores que se tenían en cuenta antiguamente, ¿no? Claro. Sí, hay como una transformación, pero a la vez hay como me da la sensación a mí que sí, hay como cierta inmediatez que no está premiando el trabajo folclórico más profundo. Esto que decimos, es inviable imaginarse a alguien con una guitarra solo. Quizás hoy en Argentina lo está haciendo un poco el Rally Barrio Nuevo, pero poca cosa más se puede imaginar de esto, del sentido. Por eso es que nos parece quizás tan lejano esto del decidor, ¿no? Del recitado. Estamos lejos de eso, nos hemos alejado de esas expresiones, ¿no? Claro, Ignacio, pero volviendo al recitado, y yo lo dije hoy al pasar, cuando hablo también ahora lo último de culpas compartidas, los propios recitadores, porque hay una cantidad inmensa de poemas gauchescos para decir, y los poemas se repetían, Romance para el Malevo, sí. La credencial de Niebla, Un par de botas, todos esos poemas, donde no puso la esencia, se repetían, entonces la gente se aburrió, los sabía de memoria los temas, ¿me entendés? Dejaron la capacidad de asombro a un costado, entonces no había un tema nuevo que silenciara a los espectadores y que provocara un lagrimón de repente por el contenido emocional que podía tener esa letra. Fueron a lo fácil, el remate, Sí, Abel Soria en su momento también decía que él veía que faltaba una renovación en los temas, que ya se cantaba ranchos que ya no existían, que ya decía, ¿cómo le vas a entrar con el rancho a un chiquilín si ha vivido toda su vida en la ciudad y no conoce lo que es y que tampoco hay en la campaña hoy? Si vos decís no, claro, hubo un ayornamiento en los temas que por ahí no se siguieron en las expresiones folclóricas. Claro, pero vos por ejemplo ahí acabas de decir una palabra rancho. Osiris tiene el poema Rancho Muerto, que está hecho en dos partes, ¿no? Y ese poema en el Festival de Folclore, no recuerdo que lo hayan dicho, es un hermosísimo poema. De Osiris dijeron mucho, el despido, ya te dije, Santos Niebla,
Romance del Malevo, todas esas cosas, pero vaya si tendrá letras Osiris como para decir, unas propias para aquellos que son declamadores y otros para los que son simplemente recitadores o decidores, porque la temática de Osiris saltaba de poemas donde habían distintas voces a ser solamente una sola voz que estaba contando una determinada historia, ¿no? Y eso servía para los distintos estilos de recitadores. Weisman era más bien declamador, no era un decidor de poemas, era un declamador. Entonces, pero creo que hubo una culpa compartida, abusaron muchísimo de los mismos temas. Acá se llegó un momento que se le dieron unas pautas a los concursantes de que ellos debían mandar con tiempo 4 temas para que la organización eligiera los 2 a decir, de forma tal que de esa forma se ayudaran a la no repetición de los mismos temas, como único recurso. Porque muchas veces nos pasaba de que llegaba el Festival de Folclore y bueno, habían 10 recitadores y el Malevo lo decían 3 veces. Claro. ¿Y cómo le decía, bueno, no, este no, pero que es mi caballito de batalla, es con el que yo quiero ganar? Era muy difícil decirle que no lo dijera, ¿verdad? Entonces se hizo esa especie de reglamentación para de alguna forma meternos nosotros a decidir qué tema hiciera cada uno de forma tal que no se repitieran después en el escenario. Claro, ya hubo que hacer una intervención externa. Ahora tocaste a la pasada el nombre de alguien. Aprovechamos a saludar a Brian Corvo, que manda un mensaje, dice, disfrutando de una hermosa charla, dice, siempre es un placer escuchar a Jesús, dice, un abrazo a los dos, dice, un abrazo grande, Brian, para vos. Muchas gracias. Tocaste el nombre de Osiris. Ahora se van a hacer una serie de festejos que te tienen a vos también como el precursor por los 100 años del nacimiento de Osiris, y contanos de qué va a ir y si te vamos a poder escuchar ahí como recitador. Mira, yo te planteé una idea a la gente que ya está a punto de ingresar a la nueva administración de la Intendencia, y coincidía mi idea con otra que ya tenía Eduardo Montes de Oca, que ya estaba resuelta, y entonces al final unimos ambas, ¿no? Concretamente es una cosa muy sencilla. El próximo 19 de julio en Sarandí de Allí se va a hacer un homenaje a Osiris Rodríguez Castillos, que va a consistir en la emisión de un video, ¿sí?, con su historia, con imágenes, con canciones, con actuaciones en vivo de Osiris y la participación de Héctor Numa Moraes, que va a hacer todas canciones de Osiris. Numa es un gran admirador de Osiris y además recopiló muchas cosas de él, y es alguien que puede hablar perfectamente, ¿no? Una de las cosas que él decía, que Osiris, por ejemplo, lo escuchabas hoy hacer tal canción y se acompañaba de tal manera, y al otro día cantaba la misma canción y hacía una música distinta, algo le agregaba en sus acordes. Era muy difícil de seguir y de aprender cómo tocaba Osiris. Y de aprender cómo tocar. Yo he hablado con más de un profesor de música que me dice que es muy difícil imitar, y en el libro inclusive de Osiris que hizo, no me sale el nombre ahora, pero hablan de eso, sí, de que era difícil de imitar en su toque y en su expresividad musical, ¿no? Bueno, y entonces ese espectáculo al otro día, el 20, lo vamos a hacer en la Sala de la Valleja, con las mismas características. Lo único que me agrego yo, me cuelgo un poquito en el lomo del gran amigo que es Numa Moraes, entonces a mí me van a dejar recordar aquellos tiempos de recitador, y voy a leer, porque si bien me acuerdo de un 90% del poema, tengo miedo de no saberlo todo, y bueno, no voy a quedar regalado. ¿Eso va a ser el domingo 20? ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Ahí seguramente voy a estar leyendo un poema, seguramente nada más, porque el protagonista de la noche es Osiris, con su video que va a haber ahí, testimonial, y Numa Moraes, que viene gentilmente, es bueno decirlo también, viene gentilmente, no cobra absolutamente nada, no quiso cobrar absolutamente nada, y va a estar presente en ambos eventos.
Genial, eso está buenísimo. Ahora quiero pasar para volver a hablar de tus actividades. Hace poco me enteré conversando contigo que vos habías estado en uno de los días históricos de Durazno, que fue cuando se incendió en la iglesia San Pedro, ¿no? Fuiste uno de los primeros testigos, si no el primero, de eso. Y también, obviamente, que sos, como decíamos hoy en principio, referente del evento cultural más importante que embandera Durazno, como es el festival. ¿De cuál de las dos querés empezar a conversar? Y por orden de aparición, ¿no? Que fue el incendio de la iglesia. Eso es maravilloso. Yo no sé si era suerte o qué, pero yo he estado en momentos y en lugares que de alguna forma han sido históricos, ¿no? Porque lo del incendio de la iglesia es muy sencillo. En aquella época, yo incluso te contaba a vos que en un libro que cuando estuve en Cultura, Heber Sousa y Basábal propiciaron de que yo lo editara. En ese libro está San Pedro en llamas, y yo cuento como anécdota cómo fue precisamente el tema de la iglesia de San Pedro. En esos tiempos la carne tenía un precio prohibitivo, el ingreso de mi casa era mi madre, que era limpiadora de la intendencia, era muy poquito, y nosotros me mandaba a mí a hacer cola al mercado para poder comprar la cabeza de vaca, la pata de vaca o el cuajo, lo que quedaba muy económico, ¿no? Porque la carne era bastante prohibitiva. Entonces íbamos a las 10 de la noche, a las 11 más o menos, y hacíamos cola hasta las 6 de la mañana, donde llegaba mi madre y tomaba el lugar hasta las 8 que se abría el mercado. Con esa condición me dejaba salir, porque además yo no tenía llave. Era un tiempo donde no me daban llave, yo tenía que golpearle la ventana y ella me abría. Y si yo me pasaba de la hora y le golpeaba la ventana y ella me abría y se quedaba al lado del zaguán, era porque tenía la alpargata en la mano derecha. Me abría con la izquierda porque no me perdonaba que no cumpliera los horarios establecidos. Bueno, y cuando venían los hermanos Sansalás, Enrique y el Pelusa, me invitaban y salíamos al cine, me llevaban al cine, después íbamos a comer unos panchos, y para mí era una fiesta porque no era una asiduidad para mí el poder llegar a ir al cine. Para ir al cine en aquellos tiempos nosotros en el barrio vendíamos bronce, plomo, alguna cosita para sacar ir a alguna matiné, pero para ir al cine de noche solamente cuando venían los amigos, y si a eso le sumamos que íbamos a cenar, bueno, para mí era fiesta completa. Pero claro, tenía la obligación de venirme del cine, cambiarme e ir a hacer cola. Y cuando vengo del cine, en el Crillo, ahí frente a donde está el Sorocabana, de ahí ellos cruzaron la Plaza Salandía hacia su casa, que era allá en el fondo de calle Artigas, y yo me vine caminando para la mía, que aún está mi hija aquí en Arrospide, casi la ruta. Eran unos tiempos donde la semana anterior habían habido unos asaltos, unos robos, algo que hoy es natural, pero en aquella época no. Y cuando yo cruzo hacia la vereda, digamos, la vereda del otro lado de la Sala La Valleja, ¿no? Por calle Eusebio Pidi, arranco a caminar ahí por el Cortabarría, rumbo a Arrospide, empiezo a sentir ruidos de techo, que en mi imaginación juvenil, yo iba a cumplir 18 años, 1967, en mi imaginación dije, son los ladrones, porque estaba claro, a mi derecha de la esquina, estaba la tienda París-Londres, que se había cerrado recién, pero que tenía todas las cosas adentro todavía. Pensé que no era ladrón, entonces lo quise mirar, seguí caminando, hasta que llego a Arrospide, ahí doblo a la izquierda rumbo a mi casa, y volví sobre mis pasos despacito contra la pared para mirar sin que de allá de arriba del techo alguien se le antojara matar. Mirá todo lo que me imaginaba, ¿no? Y cuando vuelvo y miro, veo las llamas. Veo las llamas que salían, para ser explicativo, entre el techo de la iglesia y el techo de la tienda Paisón. Y era tan grande el susto que tenía y el miedo que tenía, que en vez de volver sobre mis pasos y agarrar el Eusebio Pidi para atrás, que me quedaban
2 cuadras la comisaría, salí por Arrospide hacia Ibiray, con los nombres de las calles viejas, sí, 1 cuadra, pasé por el Colegio San Luis 2 cuadras, volví a la izquierda por Valle 3 cuadras, y ahí recién me envié por Eusebio Pires para atrás, hice 5 cuadras, corriendo, ¿no? En la puerta estaba Chuco Zarza, que era el comisario, y bueno, llegué gritando: se incendia la iglesia, se incendia la iglesia. Me dio unas órdenes ahí, mientras yo volvía corriendo, pasó el patrullero hacia la iglesia, y bueno, y de ahí todo lo que pasó, que avisar a los curas, empezamos a sacar los bancos, entramos allí a la iglesia, la sacristía de la izquierda estaba hecha brasas, la que da contra la tienda misma. O sea que vos entraste a la iglesia estando prendido a fuego. Sí, claro, fue uno de los que entró a ayudar a sacar cosas. Incluso le sacamos las cosas al padre de Gladys Pérez, que había sido el gerente de la tienda y que vivía ahí al lado de la sala larga, por calle Eusebio Pires. Está la casa todavía. Y le cruzamos cosas para donde vivía el garaje de Antonio Cabanas, que vivía enfrente. Y en ese momento vos de adentro de la iglesia ya te dabas cuenta que era grande, digamos, que la macana era grande. Sí, era impresionante. Ya te digo que una de las sacristías estaba hecha brasa, y toda la parte del púlpito, que era preciosísimo. Claro, recordemos que estaba todo en madera, ¿no? Sí. Tenía unas cúpulas muy lindas, todo eso estaba prendido fuego. El San Pedro se había chamuscado, le recorrimos como pudimos entre todos el púlpito, es allí que es de Zorrilla de San Martín, que se llevó para el fondo, donde a veces subía, sobre todo cuando venía un obispo, subían ahí a hacer sus misas en latín. Lo cierto es que yo, entre pito y flauta, llegué a mi casa como a las 4:30 de la mañana. Y ahí viene el tema, porque claro, yo ya cuando hice esas 2 cuadras, salí de la iglesia, ya me fui pensando en lo que me esperaba en casa. Pero no podías volver para la fila de la carne, no podías volver, ya estaba tarde. Sí, yo no tenía el dinero ni nada. Claro, no tenía nada. Entonces, bueno, llegué a casa y por supuesto golpeé la ventana, mamá me abrió la puerta y se quedó al lado del zaguán. Es decir que el elemento de castigo estaba en la otra mano. Y yo desde la vereda le dije: mamá, se prendió fuego la iglesia, yo fui el que descubrió el incendio, yo fui el que di cuenta, y mientras yo le contaba, mamá retrocedía, se sentó en la primera silla que encontró en el living, yo entré, le conté todo lo que había pasado, capaz que hasta exageré un poquito, poniéndome más de héroe que otra cosa. Pero saliste como hijo y volviste como superhéroe, más o menos. Claro. Entonces, en el cuento que yo le llevé al libro, dice que ese día no solo me libré de la paliza, sino que además comimos carne. Qué grande. Porque mamá me dio plata, y yo fui al mercado a comprar lo único que ahí podía agarrar a esa hora, que era carne, un pecho cruzado, algo de eso, ¿no? Porque ya las anchuras baratas ya no quedaban, ¿no? Esa es la anécdota. Qué maravilla, qué increíble. Hombre marcado por el departamento. ¿Vos naciste acá en Durazno? Sí. Paysandú 820. ¿Qué sería hoy? Juan Bautista de León. Puerto Los Barriles. Puerto Los Barriles. De ahí la canción. Mi casa no existe. Está bien frente a la cancha de Boulevard. Sí. Ahí nací yo, decir. Yendo para Santa Bernardina. Lágrima Río ahora en la calle ahí. ¿Qué está? No, Lágrima Río está más arriba, más hacia digamos. Sí, yo estoy más en el Puerto de los Barriles. Lágrima Río está más hacia arriba, digamos, rumbo a lo que era el campito de Isla, por allá. Claro. Donde están las viviendas, por allá. Seguro, más cerca de las viviendas. Qué maravilla, hombre elegido para el departamento. ¿Qué se dijo en ese momento de que se prendió fuego la iglesia? ¿Se agitó algún fantasma, algo de algo o no? Sí, hubieron varias versiones. Algunos decían que eran cosas políticas, porque la iglesia tenía como que habían 2 grupos diferentes, de acuerdo a los 2 curas que estaban. Habían 2 curas en ese momento, uno párroco y un
cura secundario, decían que podía hacer eso. Otros dijeron que eran las palomas, que lo que las palomas van largando allí, eso se había generado tipo abono, digamos. Y hasta un pequeño cortocircuito, y que eso había... Nunca en realidad se aclaró mucho sobre el tema, ¿no? Claro, porque no, algo tiene que haber pasado en esos momentos, no era tampoco, capaz que la electricidad así en sí no tenía tampoco los cuidados que tiene hoy, o vaya uno a saber. O sea que nunca se supo. Nunca se supo. Había, ya te digo, algunas, depende con quién hablaras, ¿no? Pero había distintas versiones. Y cualquiera de las dos podían tener su asidero. Lo que pasa es que era muy difícil determinar si realmente pudiera ser así, ¿no? Nunca estamos hablando del año 1900. Nunca ¿Sí? se supo, y a esa iglesia en particular le costó muchísimo volver a hacer. Creo que ahora, en los últimos tiempos, ha vuelto un poco, pero ya con una iglesia también bastante caída en popularidad, pero al menos la iglesia San Pedro ha vuelto un poco sobre los pasos a ser valorada, pero un tiempo fue bastante ignorada, ¿no? En realidad la gente de la colectividad de la iglesia de San Pedro respondió enseguida al llamado que se hizo para juntar los dineros necesarios para recuperarla. Hubo una respuesta inmediata. El tema es que se hace el edificio nuevo de Dieste, que quedó realmente espectacular, y se coloca el Cristo de Silveira Silva, que respondía un poco al modelo elaborado por Dieste, y la colectividad más tradicional de la parroquia como que no lo aceptó al Cristo. Comenzaron las críticas a ese Cristo y se retiró de la iglesia. Esa fue la imagen que a mí me dio en aquel momento. Como que lo rechazó en un principio. Acostumbrado a lo convencional, a como son los Cristos en prácticamente todos lados, rechazaban eso. Y se benefició la iglesia del Carmen, además, la iglesia del Carmen, que estaba nueva, además que bastante nueva, y además, claro, una obra que capaz que si al Cristo ese se lo presentara hoy, capaz que tendría de entrada sus adeptos y se haría, ya me lo imagino, una votación en las redes y habría pros y contras, pero en aquel entonces fue realmente una obra muy moderna para el tiempo, ¿no? Para lo que se vivía en aquellos tiempos. Sí, fue una obra desde el punto de vista de inicio extraordinaria, porque hay que ver lo que es eso. Viene de todos lados a verlo, además, ¿no? Sí, tal cual. Pero generó esa polémica que está en muchos hasta hoy todavía, ¿no? Hasta hoy, porque ahora cuando logró sacarse el Cristo de Silveira Silva, que lo tenían prácticamente tirado en una pieza, en un lugar de la casa parroquial, y la llevaron para un museo, han surgido las versiones pro y en contra de ese Cristo, ¿no? A pesar de que hoy por hoy las cosas han cambiado mucho desde el punto de vista de la mentalidad de los uruguayos, son totalmente distintos. Son otros tiempos, y mucha gente que hoy ya no está, gente nueva, y bueno, las cosas sucedieron de esa manera, ¿no? El saludo para Mario Cabrera, que anda por ahí escuchando, mando el abrazo, me había pedido hoy el enlace para escuchar. A Claudio Marzoa, que dice: comparto con Brian, dice, una charla muy enriquecedora, gracias a Jesús por permitirnos conocer un poquito más de lo que hay atrás del gran presentador, para quienes lo vemos todos los febreros sobre el escenario, es un verdadero placer escucharlo, dice, abrazo a ambos, gran programa, bueno, muchas gracias Claudio. Y bueno, y Claudio toca el otro tema que también evidentemente sos el gran abanderado, que es el Festival Nacional de Folclore. ¿Cómo arranca esa historia con Jesús y el festival? Bueno, el festival en realidad conmigo nace a través de mi presencia como recitador, de mis presencias. Yo concurrí a los festivales de Salto en 2 oportunidades, en el 67 y en el 68. Ahí vino una anécdota de que cuando gano en el 67, la preselección de Durazno se hace en el Club Centro Unión. Hubieron 5 recitadores y gané yo. Recuerdo que uno de ellos era
Carlitos Tiscordio, que no, después se fue de Durazno, no lo vi más, y uno de los 3 jurados fue Bautista Díaz González. El puntaje máximo era 10, yo obtuve 29 puntos. ¿Verdad? Es decir, faltó uno. El que me puso un punto menos fue Bautista Díaz González. Entiendo. Como anécdota. Si sería riguroso el hombre. Y bueno. Y ahí integré una delegación. Me recomendaste que hiciera esto y ahora me pones 9, nada. Era exigente. Siempre se puede rendir más, ¿no? Persevera en tu esfuerzo, como decían las notas de antes. Sí, y bueno, y ahí integramos la delegación, fuimos al Festival de Salto con Weyman Sánchez, me acuerdo un año fue también, con el conjunto de danzas Los Criollos de Don Frutos. Otro año fuimos con el conjunto de danza que tenía el profesor Nelson Alonso, ¿no? Y en esos viajes que hacíamos en tren, largas horas en tren, mirá vos. En tren, sobre todo en el último nos enteramos de que en Salto las cosas no venían muy bien, que no se sabía si se iba a seguir haciendo ese festival, que era un festival nacional de folclore, estrictamente nacional, es decir, en cantores uruguayos. Y en ritmos. Mirá qué bueno. Sí, exactamente. No se cantaba samba ni nada, todas cosas uruguayas. Entonces hablamos de la posibilidad de que habría bueno hacerlo en Durazno, estábamos en el medio, y entonces con el paso de los meses hicimos una asociación Asociación Nativista de Durazno se llamaba, que queríamos hacer un festival interdepartamental de folclore, y acá había un movimiento grande, estaban los Santini, los Vidalín, estaba Pedro Larrique, por ejemplo, que eran los grandes folcloristas de Durazno, y pues, de Palo a Pique, el conjunto de Pochongo, Weisman, Gonzalo Pérez, y Julio Piñeiro. Y el grupito chico nuestro de Canta Durazno, yo ya tenía Canta Durazno, hacíamos audiciones en vivos, hacíamos peña, estaba Emilce Scott, Emilio Umpierres, Elvio Fernández, José Díaz, todos, gente novita, gurises prácticamente. Y hicimos esa asociación con la intención de empezar a trabajar para hacer un festival interdepartamental, y se puso a Jorge Echenique Flores como presidente de la asociación. Que uno me podrá decir, ¿por qué él? Porque él en realidad no cantaba. Bueno, pero se buscó a alguien que precisamente, si mañana se hacía un concurso, no tuviera, digamos, una participación activa. Ahí está. Y bueno, y en esas, entre tantas intenciones, fuimos de fracaso en fracaso, nuestras propuestas, hasta que un año viene acá Carrera Saprissa, que era ministro de Pacheco, de Transporte, Comunicación y Turismo. Nos logró la intendencia estar junto con él en una reunión en el bungalow de la playa. El director honorario de Cultura era Adolfo Pastor, el grabador, ¿no? El que hizo el escudo de Durazno. Uh-huh. Y nosotros fuimos con Jorge Echenique, Eduardo González del Río, que falleció el año pasado, Gonzalo Pérez y yo, a representar a esa asociación y plantear la posibilidad de hacer un festival interdepartamental de folclore. Y la respuesta era que nos daban descuento en los pasajes en trenes para los participantes de todo el país. El ministerio nos hacía el afiche, pero la intendencia ni habló. Es decir, no, lo teníamos que hacer nosotros. Y bueno, era más como algo privado, digamos, como un movimiento, como una privado, y no participaba en la intendencia. Exactamente. Entonces quedó ahí en stand-by. Seguimos haciendo las peñas en distintos lugares y siempre hablando de lo mismo, hasta que un 22 de septiembre del año 72, en una peña que se hizo arriba del parador del zoológico, de la playa, ya con el intendente de Iturria, 22 de septiembre del año 72, allí fuimos una serie de folcloristas. Yo ya estaba trabajando con Iturria, yo estaba en la intendencia, pero a la vez había trabajado con la lista 3033, como uno de los jóvenes, de la comisión de jóvenes de la 3033,
y algo le había contado a él, por supuesto, al estar tan allegado, y allí le planteamos la idea que teníamos y él demoró 10 segundos en decirnos, sí, me gusta, vamos a hacerlo. Entonces ahí vino el fundamental decisión de alguien para que el festival saliera. Y si el festival existe, es porque el doctor Iturria dijo que sí cuando se le propuso. Y a partir de allí comenzamos a trabajar con el festival. Después la parte mía, específicamente... O sea que vos en ese primer año vos cumplís como participante sobre el escenario como artista, digamos. Y como organizador. El primer año soy el único conductor. Claro. Es decir... pero ya fuera del grupo... Yo ya estaba haciendo musical. Exactamente, como yo estaba en la radio y hacía el Canta Durazno y a la vez yo prácticamente había ido dejando de recitar, recitaba muy poco, me dedicaba más que nada a conducir las peñas, ¿no? Y no había mucha gente que hiciera lo mismo. El Negro Roja, por ejemplo, que para mí es el número uno en ese aspecto, es una voz excepcional, y yo creo que si él hubiera estado... tenía que haber sido el conductor del festival, hubiéramos hecho una pareja preciosísima, seguramente los dos, porque teníamos un estilo parecido. No estaba, y todo hacía suponer de que yo iba a ser el conductor del Festival de Folclore, porque además estaba en el movimiento, era integrante de la comisión organizadora, empecé a hacer los libretos, porque sin tomarse una decisión ya no había otro. Claro. ¿Entendés? No había otro. Y bueno, faltando unos 15 días, el intendente llega con la noticia de que iba a venir Cristina Morán a hacer la conducción, que ya estaba hablando con ella en Canal 10, que venía el miércoles, el festival empezó el viernes, y yo tenía libretos prontos y todo, porque yo en esa época libretaba, ¿no? Hoy no lo hago, pero en aquella época escribía todo, porque no tenía capacidad de improvisar, y porque a la vez libretar me permitía cortar los tiempos también, ¿no? Y él me dijo que bueno, seguramente en algún momento que se cansara Cristina o algo, yo iba a tener oportunidad de subir al escenario, por lo cual si uno mira el programa impreso que está en el museo, yo figuro como animador conductor junto con Cristina Morán. Pero aquí que a Cristina Morán la van a buscar el miércoles previo al festival. El festival fue 9, 10 y 11 de febrero de 1973, y la van a buscar de mañana, y a las 7 de la tarde regresa el chofer con la noticia de que el canal no la autoriza a venirse por los problemas que habían estallado ahí. Estamos hablando del famoso febrero amargo, previo a todo lo que se vino después, 9 de febrero del 73. Y entonces Jesucito terminó siendo el conductor del festival solo, con 23 años. Yo tuve esa posibilidad de estar ahí en la conducción del primer festival, que para mí sigue siendo el más importante, el de mayores recuerdos, porque era de la nada surgir eso, ¿no? Que no sabíamos qué iba a pasar, qué respuesta iba a dar de la gente, y bueno, y que cada cosa que pasaba era una cosa nueva. Hoy yo digo que hacer la conducción del festival es muchísimo más fácil que antes, por distintas razones, ¿no? Una de ellas era que teníamos, por ejemplo, el primer año tuvimos más de 60 concursantes. Claro, eso te iba a decir eso, había otro tema con los tiempos, otro tema con la tecnología, subir uno, bajar otro, y empezábamos a las 8 de la noche y terminábamos a las 8 de la mañana. Tal cual, sí. Sí, y te puedo asegurar, Ignacio, que muchas veces quedamos, porque también tuve compañeros como Saúl Piña, solitos en el escenario nosotros para decidir un montón de cosas, ¿no? Sí. Era realmente así, pero se aprende así también, ¿no? Se aprende así, parte de la historia personal de cada uno. Doy fe que también fui testigo de algo de eso acá estando ya el festival en el Parque de la Hispanidad. Vos mano a mano con el peludo también, ha sido parte, por eso son las 3 con 30 minutos en todo lo que encierra el festival, ¿no? En todos sus detalles y toda su programación más grande. Vos de aquel primer festival,
¿Cuál es el recuerdo, digamos, que tenés? ¿La primera vez que subís al escenario? ¿Cómo te habías preparado para decir las palabras? ¿Qué fue lo que te trancaba en ese momento? ¿O esperabas decir, bueno, paso esto y ya la voy manejando? Yo no tengo muchos recuerdos de lo mío. Incluso he sido bastante desprolijo para los recuerdos míos. A veces cuando tengo que buscar algo que me vincule con el Festival de Folclore, mirá que encuentro muy poco, porque no fue algo, tal vez es una materia que me quedó pendiente de no ir haciendo un archivo para dejarle sobre todo a mi familia, ¿no? Algunas cosas que me vinculen con el festival. Pero en subir al escenario por primera vez me imagino que debe haber sido impresionante, y sobre todo cuando uno ve cómo la gente empezó a llegar. El escenario que estaba del tejido allí en la pista de atletismo, ¿no? Sí. Y que resultó chico, el lugar, el espacio, ¿no? Porque estaban las plateas aquellas que eran de hormigón. El primer año resultó chico el estadio, la cancha. Y por supuesto porque el escenario estaba en la pista de atletismo, te daba solamente posibilidad de verlo de la tribuna principal y de la platea que había. De atletismo contra la tribuna que se iba a mirar. Claro. Yo me imaginaba del otro lado. O sea que el escenario se fue corriendo hacia la cancha a medida que iba teniendo éxito. A medida, sí. Que lo máximo fue cuando se puso en la tribuna de enfrente, que fue una idea lamentable, ¿no? Cuando se hizo hasta una construcción y, bueno, duró un festival solo, ¿no? Porque sí. Había poco más se podían jugar al fútbol en el medio, pero claro, aquello fue impresionante por eso, por cómo la gente respondió. Yo a veces miro, hay unas fotografías de los dos únicos álbumes que hay del primer y segundo festival, los tiene el doctor Raúl Iturria. Pero de esos álbumes en algún momento yo pude sacar algunas fotos, sacarle fotografías, y son las que han aparecido en algunas revistas, sobre todo las que muestran el público que hay, ¿no? Y estaba todo lleno. Y bueno, presentar para mí esas noches a cantores, a Osiris. Yo presenté a Osiris ese día. Osiris es fundador del festival. ¿Fue el primero de los artistas en subirse después de los participantes, de los concursantes? No lo recuerdo. Sí recuerdo que Santiago Chalar vino a concursar y que hubo una protesta porque tenía una grabación de un tema, no sé qué más, y entonces el jurado resolvió de que no podía actuar y Iturria decidió de que actuara como invitado especial. ¡Qué lindo! Y terminó cantando Santiago Chalar como Santiago Chalar, porque él estaba inscrito como Carlos Paravís en el concurso. Y ahí lo presenté, por supuesto. Bueno, no había otro presentador, todo lo cantaron lo presenté yo. Claro. Jaime Torres, los Andariegos, que eran un conjunto espectacular. El jueves voy a hablar con Carlos Benavides, y Carlos tiene unas fotos que también él vino a participar primero en el concurso del festival, tiene sus fotos en blanco y negro que sí, yo le he alcanzado alguna. Claro, es una vida, vos sos representante de una vida cultural, no solo de Durazno, sino de Uruguay, y de las más importantes de Uruguay. Creo que eso es lo que los duraznenses, yo siempre me pierdo quizás en esa crítica de que no le hemos enseñado, no le hemos pasado el valor que tiene nuestro festival como peso cultural nacional, ¿no? Porque es un evento que ha nacido, ha crecido con artistas que han sido emblemas de nuestro país. Sí, el Festival de Durazno hay que salir del Uruguay, para alguno que no esté convencido, salir del Uruguay, ir a Argentina. Yo estuve en Cosquín, que fui de espectador siguiendo a Maciega, y de repente al otro día viene alguien y me dice que me llaman de atrás del escenario, y terminé arriba del escenario donde se me hizo un homenaje porque era el conductor del Festival de Durazno. Claro. Y estoy seguro que no era por Jesús Correa, era porque era el Festival de Durazno. Sí. Y eso se conoce mucho afuera.
para los argentinos, Durazno es una especie de Cosquín, porque acá vinieron todos. Claro. Todos se peleaban por venir al Festival de Durazno. Hay anécdotas donde dicen artistas que daban un precio X y otro precio si le daban el Charrúa de Oro. Porque si le daban el Charrúa de Oro, para ellos era muy, pero muy importante. Si valorarían al festival, ¿me entendés? En tiempos además donde tenía lo lindo de que los artistas venían y pasaban sus buenos días en el camping también, ¿no? Había otro tipo de actividad en la vuelta del festival. Sí, en la época de Ituria sobre todo, Ituria lo llevaba al Carmen, con Jaime Torres hacían unas peñas muy grandes, en las bodegas Baró, con Pedro González, ahí se sumaban varios artistas más. Estaban las peñas que se hacían en el rancho Salvador del Taiz, aquí en Santa Bernardino, que anda una foto por ahí, donde precisamente aparece Carlos Benavides, aparece Pablo Estramín y varios cantores más. Estaban las peñas que se hacían en la playa, en el camping. Yo tengo una foto donde está Jaime Dávalo con un vaso hacia arriba recitando La Flor de Lilolay, un poema de Jaime Dávalo. Sí. Bueno, del mismo que le pertenecía, ¿no? Era otra cosa. La ciudad se vestía de folclore, del festival. Se vivía en las calles, estaban las vidrieras arregladas, alusivas, los pasacalles. Hoy de repente llegás a Durazno en un festival de folclore y si no sabés ya, te vas de vuelta a la ciudad sin saber de que hay un festival. Totalmente de acuerdo. Exacto. Eran otros tiempos. Y esa actualización a los tiempos, vos como presentador, ¿cómo te adaptaste o cómo vas viendo vos que es el tema? ¿En qué sentido decís tú? Como presentador ante la gente, ante ya los artistas que presentás, ¿qué de distinto ves? Porque hay mucho de tu experiencia que te lleva a llevar adelante el festival ya por sí. Vos sos el festival, vos hoy tenés esa gran ventaja, digamos, que vos sos el festival sobre el escenario. Pero el contacto de la gente con el festival ya es otra, también de los músicos. ¿Cómo ves o llevás vos eso cuando te subís a un escenario? Cuando te subís al escenario. Mirá, yo más o menos lo llevo igual. Por lo general, ahora las conducciones son compartidas, ¿no? Antes éramos uno o dos. Lo máximo que llegamos a hacer, creo que en la época de Apolo, fuimos 5 arriba del escenario. Pero ahora, bueno, hacemos con Montes de Oca, está Andrea Ferreira, a veces en la parte competitiva hay otro, ¿no? Y bueno, nosotros con Saúl, por ejemplo, era 1 y 1. Empezábamos con el concursante impar, y para mí, y el par para él, y ahí seguíamos 1 y 1, sin estar eligiendo artistas, ¿no? Hoy, un poco me eligen a mí, la organización, como una especie de coordinador, digamos, de los conductores, y yo procuro darle, de acuerdo a la personalidad de cada uno desde el punto de vista profesional, a tal o cual conjunto. Claro. Probablemente a mí no me vas a ver presentando un grupo de cumbia. Exacto. Yo seguramente voy a elegir o voy a tratar de ponerme para presentar alguno de folclore. Pero más o menos la llevamos bien, ¿no? Yo lo que sí siempre digo, y se lo digo a los nuevos, los que tienen muy pocas posibilidades, además en este Durazno que no le dan a los nuevos entrada, es que la estrella es el artista. La estrella del artista. Todo animador que sube al escenario y crea que tiene que estar 10 minutos arriba hablando, va camino hacia el fracaso. Uno es simplemente un pase que le debe dar al artista que viene, porque el artista es la estrella y el festival es el espectáculo, ¿entendés? Entonces, dentro de esas condiciones es como más o menos uno se moviliza ahí arriba, ¿no? Genial. Jesús, vamos a tener después con el tiempo que hacer alguna otra charla, porque hay muchísimas cosas para conversar contigo. Dentro de la parte literaria tuya también nos va a quedar en el camino.
Hoy hablaba en una entrevista con Fabricio Volpe en la tele, que hablaba de vos y decía cómo es una persona que quizás en cualquier otro país tendría que estar dando una charla por mes al menos a un montón de gente, porque son personas que tirás un tema y pueden decir algo y opinar sobre algo con experiencia, con propiedad y con conocimiento. Eso creo que es también ese nexo que nos está faltando, pero bueno, por la tarde de hoy que ha sido, es maravilloso haber hablado de lo que hemos hablado contigo. Yo te agradezco muchísimo, para mí es un placer. Nos conocemos, nos cruzamos siempre en la vuelta, en las actividades de Durazno, porque no es tan grande Durazno, y siempre que tenemos nuestras charlas son momentos para mí muy, muy apreciados por el conocimiento que vos tenés. Así que te agradezco que hayas decidido compartir esta entrevista conmigo, y quedará para una próxima seguir ahondando algunos temas más. Mirá, Ignacio, a lo largo de los años, a mí no me han hecho muchas entrevistas. Son contados con los dedos de una mano sola, calculado. Pero cuando estas se producen, como el caso de esta, para mí es una gran alegría, es una satisfacción, porque es una especie de reconocimiento a la tarea que uno desarrolla. Yo he tratado de hacerla desde mi lugar, sin exagerar en la exposición. No me persigue ningún ego muy especial, absolutamente para nada. Siempre soy un agradecido a la vida, lo dije al principio de esta nota, de haber estado en el lugar indicado y en el momento tan especial para hacer las cosas. Y bueno, después se fueron dando de tal manera y yo aproveché las oportunidades que a mí me han dado. Y es lo que digo siempre a los jóvenes, que cuando le dan oportunidades en la parte de conducción, y acá eso es un tema para la próxima nota, hace falta que le den a los jóvenes oportunidades. El Teatro Español es magnífico para eso, y sin embargo yo he ido a espectáculos donde se abre el telón y los artistas comienzan a cantar sin que se les presente. A mí me las han dado y yo simplemente he tratado de aprovecharlo. Y después con los años uno va aprendiendo. Yo no soy aquel que leía, hoy improviso. Pero soy un agradecido a vos por haberme permitido revivir, porque uno, recordando estas cosas de antes, y de alguna manera es como ir armando el puzzle de la vida misma, ¿no? Claro. Y de sacar cuentas, las cosas que hemos hecho, lo que hemos logrado, lo que ha logrado Durazno, cuántos amigos que estuvieron al lado nuestro, cuántos que se han ido, que no están, pero que hicieron lo suyo a su manera, y cuántos tendrán la posibilidad en el futuro de defender las cosas que nosotros con tanto cariño tratamos de realizar de la mejor manera. Así que te agradezco muchísimo por la nota. Muchísimas gracias, Jesús. Yo te reitero la admiración, además porque hay momentos puntuales en la vida donde tu imagen, donde tu nombre ha estado vinculado a cosas muy, muy fuertes de Durazno, esto que decíamos también, pero además dentro de ese evento, como es el Festival de Durazno, vos también te has jugado por el festival, no por Jesús Carlos Correa, sino que te has jugado por el festival, llevando a la práctica esto que vos le decís a la gente. Lo importante siempre fue el festival, más allá de las personas, y vos en muchos casos me consta, y además hubo un caso muy, muy particular, muy, muy claro, que fue cuando adelante mucha gente vos defendiste el trabajo de tu trabajo, y inclusive renunciando a la presentación del festival con todo lo que eso significaba. Así que para mí el agradecimiento siempre, y bueno, las felicitaciones, y que tengamos más charlas porque van a estar muy, muy buenas, se me hace. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vos, un abrazo. Abrazo grande.